Hola, bienvenidos. Vamos a ver algunas definiciones que son sumamente importantes cuando nosotros estemos realizando modelaciones dinámicas. En este video vamos a ver las definiciones de sistema, relación causal, bucles, variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. Empecemos con sistema. Un sistema es un conjunto de elementos, de variables que están relacionados entre sí y esto lo que va a ocasionar es que si yo altero una de las variables o varias variables, voy a tener un efecto que va a ser visible en el sistema. Entonces, para que yo pueda modelar un sistema, necesito conocer qué elementos lo integran y cuáles son las relaciones que van a llevarse a cabo en ese sistema. Ejemplos de sistemas es un ecosistema marino, un ecosistema terrestre, un laboratorio, si yo lo defino, puede ser el laboratorio de ingeniería ambiental, el cuerpo humano. Quien va a definir al sistema es el usuario. Nosotros al momento de crear el modelo somos los que vamos a delimitar ese sistema. El sistema puede ser tan grande como nosotros querramos. Lo que tengo que tener conciencia es los límites del sistema que yo quiero definir y hasta dónde va a llegar el alcance de los alrededores del sistema. Ahora vamos a definir lo que es una relación causal. Una relación causal es tal cual la relación que existe entre variables. Se llama causal porque el efecto de una variable va a causar una reacción en la otra variable. Las relaciones causales pueden ser positivas o negativas. En las relaciones causales positivas, yo la voy a distinguir porque si tengo una variable A y incrementa, el efecto va a ser que en la variable B también voy a ver un incremento. Entonces son directamente proporcionales o directamente se ven afectadas. Entonces, esto es cuando es relación causal positiva. Si una variable aumenta, el efecto es que en la otra voy a ver que también va a aumentar. Al contrario, en la relación causal negativa, voy a tener la variable A, la variable B. Si la variable A aumenta, entonces voy a ver que en B disminuye. Es decir, la relación es inversa. O bien, si A disminuye, B aumentaría. Esto es cuando yo tengo una relación causal negativa. Ejemplos de este tipo de relaciones. Si nosotros pensamos en la ley de los gases ideales, una relación causal positiva es cuando yo tengo un aumento de presión en el sistema, entonces mi temperatura también aumentaría. Y un ejemplo con el mismo modelo matemático de gas ideal es que si yo tengo la relación entre la presión y esta presión aumenta, mi volumen va a disminuir. Esta es una relación causal negativa. Vamos a ver ahora lo que es un bucle. En un bucle yo voy a tener un conjunto de relaciones causales. Estas relaciones causales van a formar una cadena cerrada. Lo que, por ejemplo, en termodinámica veíamos como ciclo cerrado. Entonces, aquí en modelación, cuando yo tengo toda una serie de relaciones causales y cierran, es que voy a tener un bucle. Voy a tener bucles positivos y negativos. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tuviera que llenar un vaso y tengo que ver hasta qué nivel el agua va a estar dentro de ese vaso, yo tengo que hacer una serie de operaciones. Tengo que abrir un grifo y modular la velocidad con la que va a salir el flujo de agua para llenar ese vaso. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta de que cuando se va acercando al límite del vaso,
la cantidad de agua, nosotros lo que vamos a hacer es cerrar ese grifo para poder controlar ese flujo y decir hasta aquí llegué. ¿Por qué? Pensemos en que el objetivo del modelo es llenar el vaso de agua. Yo quiero saber hasta dónde, así de, hasta aquí es mi nivel de llenado. Entonces, cuando yo genero un bucle de acciones con un objetivo, se dice que vamos a tener un bucle negativo. Cuando va dirigida esa serie de acciones, esa serie de modelos, en un objetivo, en conseguir ese objetivo, vamos a tener lo que es un bucle negativo. Entonces, al tener yo un nivel, decir, hasta aquí yo lleno mi vaso de agua, ese es un ejemplo de bucle negativo. Para que yo pueda modelar esto, necesito un sistema donde yo pueda establecer un límite y que ese límite tenga una herramienta con la cual yo voy a medir. Otro ejemplo es, por ejemplo, el termostato en la calefacción. Tengo mi herramienta, va a tener un límite de temperatura y me va a decir hasta aquí puedes elevar la temperatura para que la casa esté en buenas condiciones. ¿Cómo puedo reconocer si yo tengo un bucle negativo o positivo? Esto es mediante las relaciones causales, sobre todo las relaciones causales negativas. ¿Por qué? En base a las relaciones causales negativas, vamos a contar cuántas tengo en el bucle. Si el número de relaciones causales negativas es par, se dice que tenemos un bucle positivo. Ahora bien, si el número de relaciones causales negativas es impar, significa que voy a tener un bucle negativo. Tengo que estar bien consciente de que voy a hablar de bucles negativos cuando mi modelo tiende a una situación estable. Cuando yo llego a un límite así de aquí, esta es mi estabilidad. Hasta aquí llego. Y los positivos es cuando tengo situaciones inestables, situaciones continuas. ¿Ok? La realidad es que cuando se crean modelos dinámicos, casi siempre es la conjugación de bucles positivos y negativos, sobre todo si hablamos de crear modelos de sistemas socioeconómicos o ecológicos. Vamos a tomar como ejemplo el siguiente bucle. En este bucle es un sistema cerrado y de hecho tengo dos. Un bucle en la parte de arriba que nada más va a involucrar a población y nacimientos por año. Y además voy a tener otro bucle más grande que involucra a población, comida por persona, factor de nacimiento y nacimientos por año. ¿Cómo es que lo podemos entender? Primero veamos las relaciones causales. Tengo una relación causal de población a comida por persona. Tengo una relación causal de comida por persona a factor de nacimiento. Tengo una relación causal que va de factor de nacimiento a nacimientos por año. Voy a tener otra relación causal de nacimientos por año a población. Y una más de población a nacimientos por año. Ahora bien, vamos a entender un ejemplo. La relación causal entre población y comida por persona se entiende de la siguiente manera. Si la población aumenta, la cantidad de comida por persona disminuye. Si yo tengo una cantidad de comida fija y aumento la cantidad de personas, entonces la comida disponible por persona va a disminuir. Les toca de a menos comida. Entonces lo que estoy haciendo es, si la variable aumenta, la otra disminuye. Es por eso que la relación causal es negativa. Ahora bien, vamos a ver la relación causal entre comida por persona y factor de nacimiento. De acuerdo al diagrama, me dice que es positivo. ¿Por qué? Si la cantidad
disponible de comida por persona aumenta, es decir, todos van a tener mucha comida, nunca va a escasear, entonces son condiciones viables y que ayudan a que las personas pues puedan reproducirse porque van a estar nutridas, porque se van a sentir bien de que no hay escasez de nada. Entonces, en biología están las condiciones adecuadas para la reproducción. Significa que si yo tengo estabilidad o condiciones, entonces va a aumentar el factor de nacimiento. Lo que estoy viendo es que si una aumenta, la otra aumenta. Por eso es una relación positiva. Ahora, si nosotros vemos el bucle entre población y nacimiento por año, ese bucle chiquitito entre dos variables, lo que podemos ver es que las dos relaciones causales son positivas. Entonces, el número de relaciones causales negativas es 0, por lo que lo consideramos como un número par. Significa que ese bucle es positivo, por eso tiene el signo más en el circulito. Ahora bien, vamos a ver el bucle más grande, el que es entre población, comida por persona, factor de nacimiento y nacimientos por año. En ese bucle grande voy a tener únicamente una relación causal negativa, la cual es de población a comida por persona. Como solo tengo uno, es un número impar. Significa que ese bucle es negativo. Vamos a ver ahora lo que es la variable de nivel. La variable de nivel como tal es aquel elemento en los que se va a producir una acumulación de material. Pero además lo voy a identificar porque hay alguna manera de que yo ponga una herramienta físicamente hablando para poder visualizarlo en un modelo. Voy a tener una herramienta con la cual medir y decir hasta aquí llega. Si yo voy a poner una limitante o dependo de eso, entonces necesito una herramienta con la cual indicar hasta aquí llega este límite. Ejemplos de variables de nivel. Es, por ejemplo, si yo quiero ver el nivel de agua en un tinaco, lo que utilizaría como herramienta para indicarme ya llegaste al nivel, estás cerca, es el flotador en el tinaco. Otra variable de nivel que puede funcionar es cuando yo tengo los cupos límites en las clases. Cuando ustedes están inscribiendo hay un cupo límite. Entonces, ¿cómo puedo ir viendo o monitoreando ese cupo límite? Mediante un software de detección y conteo de alumnos. Luego voy a tener otro ejemplo que puede ser el nivel de pH que hay en un acuario. Tengo que tener un pHímetro o unas tiritas reactivas, las voy a poner y con eso puedo conocer el pH. Entonces, en el ejemplo de un acuario, bueno, yo sé que el pH tiene que estar entre 6.5 y 7.5 para que la vida pueda mantenerse en dicho acuario. Esos son ejemplos de variables de nivel. En el caso de las variables de flujo, las voy a identificar porque son aquellos elementos que van a hacer variar a los niveles. Y la otra característica es que sus unidades siempre son con respecto al tiempo, son temporales. Ejemplo de variables de flujo es litros por año, personas por hora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son flujos con respecto al tiempo. Así es como los voy a identificar. Tenemos que hacer una observación muy importante de cuáles no son variables de flujo. Los que no son variables de flujo son aquellas relaciones como por ejemplo personas por hectárea. Entonces esto es una cantidad de personas por área. Aquí yo no veo unidades de tiempo. Significa que esto no puede ser una variable de flujo. Otro ejemplo que no corresponde es precio por kilo.
Otros ejemplos de variables de flujo son, por ejemplo, el flujo de una bomba en la pecera. Nosotros dependemos de que exista un buen flujo para que pueda haber una cantidad necesaria de oxígeno en el acuario. Otro ejemplo es si yo veo la producción de vehículos en México en el 2011. Yo voy a ver una cantidad de vehículos producidos al año. Otro ejemplo es, por ejemplo, si yo veo la velocidad de contracción de una herida promedio. Y por último tenemos las variables auxiliares. Estas variables se van a utilizar para hacer cálculos intermedios. Es decir, son valores de variables exógenas donde yo nada más voy a tomar el valor y las voy a meter en las ecuaciones. Ejemplos es, por ejemplo, la cantidad de venados en una reserva ecológica, la cantidad de espacio disponible en un edificio, la cantidad de sillas disponibles en un salón. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día.